primera parte de la presentación de Hackinético. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en esta temática de Hackinético. Bien. Y ya el día de mañana les voy a subir la segunda práctica. Bien, acuérdense de que las fechas de entrega son cada 2 semanas. Bien. Así que tendrían 2 semanas para resolver esta nueva práctica. Bien. Que después ya el día de mañana se los voy a habilitar en el campus. Igual quédense tranquilos que ni bien está habilitada en el campus, yo les voy a mandar un mail o un aviso a través del campus notificándoles que eso ya se encuentra disponible. Así que, bien, con respecto a la entrega del trabajo, ¿alguno tiene alguna duda? No del trabajo en sí mismo, sino de la entrega. La nueva práctica tiene que ver exclusivamente con este tema que es hackinético, ¿sí? Entonces, las primeras clases fueron de seguridad de la información y de riesgos, que es bastante teórica, bien, yo sé que es bastante densa, pero es súper importante para después poder entender los demás servicios de ciberseguridad, ¿sí? Es como el marco, ¿bien? ¿Yo qué hago? Brindo un servicio de hackinético, pero bueno, lo tengo que saber englobar, ¿sí? Entonces, lo mismo, brindo otros servicios de ciberseguridad, no sé, seguridad en aplicaciones. Bueno, tengo que tener claro. Uy, se me está por quedar sin batería. De repente. Bueno, tengo que tener claro hacia dónde voy, en qué marco, o sea, dónde estoy parado. Bien, por eso es importante saber todo lo anterior. Porque muchas veces la gente se piensa que. Y esto es no solamente gente que no está en el ámbito, sino gente incluso que está en el ámbito, que desconoce de todas estas otras áreas de ciberseguridad. ¿Sí? Se piensan que ciberseguridad es el técnico que va y se mete en un servidor, que yo no lo estoy minimizando, es muy importante ese laburo. Pero también existen muchos otros roles que intervienen en lo que vendría a ser a ver. En lo que vendría a ser. Ahí va. A ver. En lo que vendría a ser la gestión de. Ahí está. Admitir. Ahí va. Muy bien. Entonces, en lo que vendría a ser la gestión de los incidentes o de los eventos de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, como les comentaba, no es que acá se está desmereciendo un laburo en particular, sino que se está dando visibilidad a otros trabajos que se hacen en ciber, ¿sí? Y hay muchos que son teóricos que tienen que ver con esto, ¿bien? Con entender la totalidad. Bien. Bueno, vamos a ver. Ok, ya vamos a arrancar, ya estamos en 6:05. No sé si alguien más hizo alguna otra consulta. No. Esta segunda práctica tiene que ver exclusivamente con hackinético. Bien. Ya seguridad de información y riesgo ya pasó. Fue la primera práctica. Bien. Ok. Vamos a empezar entonces con el concepto de hackinético y un poquito de contexto. A ver. Bien. Entonces, hoy en día las organizaciones deben contemplar realizar auditorías cada determinado periodo de tiempo para evaluar su nivel de seguridad. Existen diferentes servicios hackinéticos que brindan a las organizaciones estos tipos de auditoría. La pregunta acá es, ¿hay hackers éticos? Bien. Bueno, ¿qué sucede? Acá, para ponerlos un poco en contexto, las auditorías... a ver, ahí va. Bien. No
normalmente pueden ser internas en las organizaciones, bien, o puede ser que venga otro organismo externo a auditarte, bien. Entonces, por ejemplo, si vos trabajas para una financiera, ponele, vos lo que vas a tener es muy probable que vos tengas hasta incluso un equipo de seguridad o un equipo de auditor interno como para preparar los equipos para estas auditorías externas. ¿Por qué? Porque uno responde a grupos inversores, responde a eh, eh, organismos que regulan a las financieras, ¿sí? Como por ejemplo la Comisión de Mercado Financiero en Chile o el BCRA en Argentina. Entonces, todas esas cuestiones implican auditorías a nivel institucional y muchas veces esas auditorías recaen sobre lo que vendría a ser equipos de ciberseguridad. ¿Bien? También tenés específicamente los servicios de ciberseguridad, bien dentro de las instituciones que también hacen auditorías de los mecanismos de defensa de justamente la organización. Bien. Entonces, preguntamos, bueno, ¿existen los hackers éticos? ¿Y por qué hacemos esa pregunta? Porque normalmente es como que el término hacker se asocia a algo negativo y no necesariamente, ¿sí? Entonces, existen los hackers que son de sombrero negro, que son estos chaboncitos, que justamente son personas que atacan por motivación personal o financiera de manera ilegal, ¿sí? Es decir, que acá no hay una relación contractual entre el querido hacker y la organización, ¿bien? Sino que es una persona que le pintó atacar por una cuestión de beneficio propio, ¿sí? Sin previo aviso, sin un acuerdo en el medio, digamos. Bueno, entonces esos son los denominados black hat, ¿sí? O hackers de sombrero negro. Después tenemos los grey hat o de sombrero gris, bien que son personas que descubren y reportan vulnerabilidades a una organización sin previo aviso y piden dinero a cambio, que eso también sigue siendo ilegal, no es algo que se pueda realizar, ¿sí? Esto sucede. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se lo pidió, no hay una relación contractual tampoco. Entonces, si bien es como que uno dice, bueno, pero avisó y está pidiendo plata a cambio, bueno, no, pero nadie te contrató para eso. Bien, eso sigue siendo ilegítimo. Y después tenemos la última instancia, el último tipo de hacker ético, perdón, que es el de sombrero blanco, que sería el hacker ético, ¿sí? Que justamente son contratados por organizaciones para que testen su seguridad y esto es legal, ¿bien? Entonces, gente que se dedica a esto, ¿bien? Que establece qué es lo que se va a auditar, que establece el alcance de esa auditoría, ¿bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, no. Sí, sí, profe. Sí. Bien, excelente. Entonces, eso como para contar un poquito estos términos bien que existen y comentarles que también existen estos hackers éticos que justamente son los que uno normalmente contrata para que teste la seguridad de la organización. Muy bien. Ahora, un hacker ético brinda un servicio de seguridad en el que provee a sus clientes una evaluación de los sistemas informáticos y un informe que detalla las vulnerabilidades encontradas. Bien, de eso se trata, encontrar vulnerabilidades y reportarlas. En primera instancia, un hacker ético realiza un contrato con el cliente donde se compromete a no divulgar a terceros la información encontrada en las pruebas, bien, contrato de confidencialidad, realizar las pruebas en determinados días y horarios, bien, y se determina el alcance de las pruebas. Bueno, por ejemplo, vos podés, no sé si vas a poder, si de alguna forma vas a testear un ambiente productivo o que pueda llegar a tener un impacto en un ambiente productivo, y vamos a mejor probarlo en un momento donde haya pocos usuarios, no sé, a las 3 de la mañana, qué sé yo. Bien, ¿no? Eso como para comentarles un poco. Respecto al tema de los días y horarios, ¿bien? Bueno, se determina el alcance de las pruebas. ¿Por qué? Acá esto también está bueno definirlo. O, por ejemplo, esto ha pasado en algunas instituciones donde, bueno, se contrata a un servicio, ¿sí? De hackers, de auditores que vienen y te hacen pruebas sobre tus plataformas, ¿no? Sobre tus
aplicaciones, sobre las bases de datos. Entonces, por ejemplo, una de las pruebas era a ver si a través de la aplicación uno podía acceder a los datos de la base de datos. Bueno, hasta ahí todo fenómeno. Resulta que este hacker ético, para hacer una demostración de que se podía traer todos los registros, para hacer una demostración que tenía acceso a la base de datos, lo que hizo fue traerse todos los registros de la base de datos. Entonces, ¿era necesario como auditor traerte todos los registros? Bueno, no era necesario. Vos con demostrar, che, mira, yo puedo hacer esto y pude acceder a X información ejecutando o reproduciendo esta vulnerabilidad de esta forma, ya está, con que vos hagas una demostración en la empresa, listo. Ahora, no había necesidad de que vos te traigas toda la información de mi base de datos. Bien, entonces por eso es que también está bueno definir los alcances de esas pruebas. Bien. Bueno, dentro de lo que son servicios de hacking ético hay como dos tipos de servicios de hacking ético normalmente definidos. Tenemos por un lado lo que son escaneos de vulnerabilidades y por otro lado lo que vendría a ser los penetration testings, se llama así, los o pentest. Bueno, y uno puede hacer estos tipos de auditorías, bien, en distintos tipos de activos. Entonces, puede ser en infraestructura de red, puede ser sobre aplicaciones web, sobre aplicaciones mobile, sobre estaciones de trabajo, sobre redes Wi-Fi, también puede ser algunos pentest, pero específicamente es de ingeniería social, bien que eso es más seguridad física, es como yo hasta dónde yo puedo llegar físicamente en una institución. Quiero decir, no sé, por ejemplo, poner a prueba si yo, como una persona random, puedo llegar a el centro de datos, por ejemplo, ¿no? Donde están todos los servidores. Bueno, entonces, básicamente existen todos estos servicios donde se auditan distintos tipos de activos de información. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de servicios? Bueno, el de escaneo de vulnerabilidades normalmente se hace con herramientas que ya se encuentran de alguna forma, son más automatizadas, ¿sí? A ver, admitir. Ok. Bueno, de alguna forma ya se realizan con herramientas más automatizadas, no son como quizás tan granulares, bien, o tan específicas como lo que vendría a ser el pentesting. El pentesting quizás es un trabajo más como manual, que necesita como mucho más conocimiento técnico, bien. ¿Qué más? Bueno, en el escaneo de vulnerabilidades suele haber quizás más falsos positivos. En el de penetration test, hacer quizás un trabajo más manual, aumenta la tasa de verdaderos positivos, ¿no? O sea, ¿qué es verdadero positivo y qué es falso positivo? O sea, cuando vos tenés un hallazgo que realmente era una vulnerabilidad, eso se llama verdadero positivo. Falso positivo es cuando supuestamente se descubre una vulnerabilidad en el activo y no era, ¿bien? O no aplicaba en ese escenario. Bueno, entonces eso es un falso positivo, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a contar un poquito de qué tratan estos test de penetración que contábamos hoy. Muy bien. Entonces, un test de penetración consiste en pruebas ofensivas contra los mecanismos de defensa existentes. El objetivo es actuar proactivamente, verificar bajo situaciones extremas cuál es el comportamiento de los mecanismos de defensa, detectar vulnerabilidades en los mismos y brindar una solución antes de que un ciberdelincuente aproveche esta debilidad. O sea, prácticamente es lo que veníamos diciendo hace rato. O sea, la finalidad última es poner a prueba los mecanismos de defensa de ese activo particular que se está probando, ¿sí? Y todo punto débil irlo registrando y de alguna forma armar un reporte y avisarle a la entidad pertinente o al cliente en ese caso. Mira, encontré todas estas vulnerabilidades, se podrían resolver de esta forma y la idea es actuar de una manera proactiva, ¿bien? Antes de que alguien saque provecho de esa debilidad, ¿bien? Ahí con qué lo estamos mezclando, por ejemplo. Cuando empezamos a hablar de esto,
Se hace un pentest, se identifican vulnerabilidades, bien, se establecen soluciones o parches a la vulnerabilidad para evitar que una amenaza se materialice. ¿Con qué lo podemos ir vinculando, por ejemplo? A ver, ¿a alguno se le ocurre? ¿De qué fue el trabajo que hicieron ahora? Muy bien, Catriel. Entonces, sí, justamente con los riesgos. Bien. Entonces, fíjense que estamos usando todas terminologías de riesgo. Bien. Entonces, tenemos eh, las pruebas. Bien. Las pruebas que se hacen sobre un activo en particular, las vulnerabilidades identificadas. Bien. ¿Qué amenazas se pueden llegar a materializar? Bien, si se hace explotación de esas vulnerabilidades. Bien, activo, amenaza, vulnerabilidad, probabilidad de ocurrencia. Bueno, ¿ven cómo se van entremezclando de alguna forma los conceptos? Bueno, entonces está bueno que ya partamos primero de los conceptos y después vamos viendo servicios y los podemos ir de alguna forma asociando a esos conceptos principales. ¿Bien? Eh, ok, ahora, hay distintos tipos de pentesting, ¿bien? Y se clasifican en función de la cantidad de información que se le da al pentester, ¿bien? A la persona que va a ir a probar las defensas o los controles, ¿bien? Que tiene implementado ese activo particular, los mecanismos de defensa. Entonces, se denominan pentest de caja negra, ¿bien? Cuando básicamente al pentester no se le da ningún tipo de información sobre la organización o sobre el activo que se va a evaluar. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer el pentester es simular un ataque externo, ¿bien? Entonces, sí, quiere decir una persona que no tenga básicamente acceso a esa organización, ¿bien? Entonces, el pentester es el que tiene que recopilar la información, ¿bien? Y después ver a ver cómo de alguna forma comprometer o testear ese activo en particular, ¿bien? Tiki. Ok, muy bien. Después, por otro lado, tenemos caja gris, ¿bien? ¿Qué pasa? Al prestador de servicios, al pentester, ¿bien? Se le da cierta información organizacional, como por ejemplo topologías de red, bueno, cómo es la arquitectura, la infraestructura, qué aplicaciones se utilizan, ¿bien? Entonces, acá lo que se emula es un ataque desde adentro de la organización, ¿bien? Como si yo fuese un empleado, ¿bien? De la compañía. Y en última instancia tenemos los de caja blanca, que es cuando se le da toda la información posible a ese pentester y normalmente estos escenarios se dan cuando se quiere probar el desarrollo de un producto, ¿no? O sea, un producto nuevo que se va a lanzar, bueno, a ver, hacerlo pelota para ver qué vulnerabilidades tiene y qué parcheos nosotros tenemos que hacer. Bueno, eso obviamente hace que salga a producción. Entonces, eh, contamos un poco qué eran estos servicios de hacking ético. Primero, que existen distintos tipos de hackers, ¿no? De sombrero negro, gris, blanco, que dentro de los sombreros blancos, que son los hackers éticos, existen servicios de hacking ético, bien, escaneo de vulnerabilidades, las fases de pentesting, que tiene que ver justamente con todo el hallazgo de vulnerabilidades en un activo, bien, que utilizan dos tipos de herramientas diferentes, pero la finalidad última es identificar vulnerabilidades en un activo, bien. Y vamos a mencionar, y bueno, mencionamos esto de que los pentesting podían ser distintos tipos en función de la información
que se le brinda al pentester y del tipo de ataque que se quiere emular. Y ahora vamos a hablar un poquito de las distintas etapas del pentesting, ¿bien? Entonces, estas etapas, bien, que puede ser una modalidad, después hay otras. Bueno, estas etapas son las que se utilizan tanto para atacar a una organización como para eh, justamente hacer estas pruebas, ¿no? De una forma ética. Lo único que se diferencian es en la instancia final. Entonces, el pentest comprende 6 etapas: reconocimiento, escaneo, explotación, mantenimiento de acceso, borrado de huellas y el reporte final. Entonces, si es un atacante, esta última instancia no va a existir. Todo esto sí. ¿Bien? Eso es como un modelo de trabajo, tanto de los hackers de sombrero negro gris como de los de sombrero blanco. Entonces, en la fase número 1 que habíamos hablado, que es etapa de reconocimiento, acá la idea es adquirir la mayor cantidad de información posible de mi objetivo, ¿bien? Del target, de lo que yo quiero analizar, ¿bien? Del activo que yo quiero analizar. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a recopilar toda información de, por ejemplo, direcciones IP, de la organización, de la arquitectura de red, registros DNS, nombres y direcciones de correo de empleados, etc. Todo lo que yo pueda obtener, bien, y que después potencialmente se utilice como un vector de ataque. Vector de ataque es como punto de entrada, ¿bien? A eso se le denomina vector de ataque. El tipo de información o la profundidad de la búsqueda dependen de los objetivos fijados en la auditoría. Bien, entonces antes habíamos contado de que cuando se define, ¿no? Bueno, se tiene que hacer un pentest. Bueno, pero ¿sobre qué? ¿Cuál es el alcance? Bien, bueno. Entonces eso es lo que está diciendo. Bueno, lo que vos, la cantidad de información que vos tengas que recopilar depende del alcance y del objetivo último de la auditoría definida. ¿Bien? Hasta acá, esto tiene sentido. Muy bien. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que vendría a ser la etapa de reconocimiento, que es esto de buscar información, hay dos tipos de técnicas. Unas que son pasivas o no intrusivas y otras que son activas o intrusivas. Entonces, las pasivas básicamente se basan en recolectar la información, pero sin interactuar con la organización objetivo. ¿Bien? Ahora, las activas o intrusivas, sí, se realizan recolectando información, interactuando con esa organización objetivo. Por ejemplo, mediante un escaneo. Después vamos a ver bien cómo es esto del escaneo. Bien, porque justamente es una próxima diapositiva. Entonces, ojo con estas técnicas activas, donde uno se pone en contacto con la organización para obtener información, ¿sí? Porque puede tener implicaciones, obviamente, ilegales. Bien, siempre deben asegurarse de hacer este tipo de pruebas sobre entornos que estén hechos para este propósito. Bien, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede? Por más de que uno esté realizando determinadas acciones con un buen propósito o con un buen, como una finalidad última positiva, no importa, o sea, si vos de repente estás recopilando información de una organización, interactuando con su infraestructura, eh, cuando justamente no hay una auditoría establecida y definida, bien, bueno, justamente puede tener implicaciones ilegales. Ahora, si está dentro del marco de una auditoría definida, de una relación contractual, bueno, ahí ya estamos en otro escenario, ¿sí? Esto se los aviso porque normalmente hay comandos como muy simples que se utilizan tanto en redes como, bueno, en materia de ciberseguridad, como es el Nmap, bien, que quizás se utiliza para poder hacer investigación y gestión de un incidente o de una amenaza en particular, pero si está fuera de un contexto y de una relación contractual, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque, bueno, prácticamente uno está cometiendo un acto ilícito.
Muy bien. Entonces, dentro de lo que vendría a ser la etapa del pentest, teníamos recolección primero de información de nuestra organización objetivo, nuestro objetivo puntual. Muy bien. Ahora tenemos la etapa de escaneo, donde básicamente el objetivo acá es encontrar los puntos vulnerables para saber por dónde comenzar el ataque, ¿bien? Entonces, para ello lo que se van a hacer es, de toda esa información que yo conseguí, va a ver, bueno, qué hosts están activos, qué puertos tiene abiertos, quiere decir que qué servicio se está corriendo bien sobre ese sistema particular. Posteriormente, hacer una escalera de vulnerabilidades que permitirá definir posibles vectores de ataque. Bueno, o sea, prácticamente es, en la primera instancia recopilo toda la información posible, en la segunda instancia ya empiezo a buscar vectores de ataque, puntos de entrada. ¿Bien? Eso. Muy bien. Después viene la fase 3, que es la de explotación. La explotación es la etapa en la que el hacker saca provecho de las debilidades halladas en las etapas previas y ataca a lo objetivo. ¿Sí? Eso, entonces, recopilamos la información, vemos a ver cuáles son los puntos de entrada o las debilidades. Bien, en explotación sacamos provecho de esas debilidades. Bien. Entonces, se basa en 3 pasos: seleccionar el ataque en función de las debilidades, lanzar el ataque y finalmente ganar el acceso al objetivo. ¿Sí? Bueno, la etapa 4 vendría a ser la de mantenimiento de acceso en ese objetivo. En esta etapa, el hacker instala software o realiza cambios en el objetivo para poder mantener una conexión con él y así poder accederlo luego. Las maneras más populares de hacerlo son instalando backdoors para bypassear logins o autenticaciones, creando un nuevo usuario o escalando privilegios, instalando rootkits, usando troyanos. Bien, esas son algunas posibilidades para seguir manteniendo el acceso al sistema comprometido. Ejemplo de recursos target: pueden ser servidores, redes, pueden ser aplicaciones web, aplicaciones mobile. Bien, entonces recolectamos toda la información posible. En la etapa de escaneo vemos vulnerabilidades y puntos de entrada posibles. En la etapa de explotación, bueno, de todos esos puntos que yo encontré voy a seleccionar alguno, voy a sacar provecho de esa debilidad y voy a llegar a mi objetivo, bien, atacar a mi objetivo último. Una vez que yo tengo acceso a ese activo último, voy a intentar mantener ese acceso de alguna manera. Bien, no estar constantemente explotando vulnerabilidades para yo poder conseguir ese acceso. Ya lo gané, bueno, ahora me fijo la forma de mantenerme ahí, en mi objetivo, en mi activo objetivo. Muy bien. Y después viene lo que se denomina borrar huellas, bien, en donde esta es la fase en la que el hacker oculta su identidad y la manera en la que el ataque ha sucedido. La manera más común de hacerlo es limpiando cache cookies, manipulando archivos de logs, cerrando puertos o parar servicios que el hacker pudo haber iniciado para instalar backdoors, rootkits y demás. Bien. Bueno, entonces básicamente acá es limpiar un poco como la escena del crimen, bien, como para que las herramientas de detección básicamente no me identifiquen, ¿sí? No salten alertas, no me identifiquen dentro de ese activo en particular, ¿bien? Bueno, esa es la idea del borrar huellas. Y en última instancia vendría a ser el reporte, ¿bien? Entonces acá básicamente lo que se hace es, se establece, bueno, se hace el hacker ético, hace el reporte definiendo, bueno, mirá, encontré estas vulnerabilidades, las pude atacar o reproducir de esta manera, tirando estos comandos, bla, bla, bla. Y sugiero que esto se parche de tal y cual manera, ¿sí? Y básicamente de eso se trata el reporte. Ahora, esta es la fase que decíamos hoy que diferencia a un hacker ético de uno malicioso, ¿sí? El malicioso, bueno, sacaría provecho de esa vulnerabilidad y de ese ataque, y el ético, bueno, no, y hace el reporte y toda la pelota.
Ahí vengo, voy a buscar agua. Bien, a ver, ahí está. Bueno, eh, muy bien. Eh, bueno, acá se mencionan distintos tipos de reporte que puede hacer el hackinético, el ejecutivo que obviamente que va a ir dirigido a la gerencia, ¿sí? Entonces tiene que ser muy comprensible, con grafiquitos, bien, donde quede bien claro el nivel de riesgo. Después, por otro lado, el informe técnico, bien, con toda la información de, bueno, a ver, esta vulnerabilidad yo la pude reproducir de esta forma, tirando este comando, y toda la evidencia de cómo es que se pudo reproducir esa vulnerabilidad. Y un informe de estrategias, que bueno, básicamente son como mejores prácticas o mecanismos para justamente bajar ese nivel de riesgo, ¿no? Estos denominados parcheos. ¿Bien? Ok. Normalmente hay dos tipos de informes. Se hace uno ejecutivo y uno técnico. ¿Sí? Puede ser que este informe de estrategias también esté embebido dentro de este técnico. ¿Sí? O del ejecutivo. Normalmente dentro del técnico porque va a tener información más, em, como más técnica, ¿bien? Valga la redundancia. Bueno, técnicas de reconocimiento. Bueno, vieron que hoy hablamos de que la primera instancia, la primera etapa del pen testing era el reconocimiento, ¿bien? Recopilar información de mi objetivo. Bueno, dentro de lo que son las técnicas de reconocimiento tenemos lo que es el footprinting, ¿bien? Que básicamente se basa en recopilar información de fuentes abiertas. ¿Sí? Esto es accedida de manera legal, ¿bien? O sea, fuentes abiertas vendría a ser todo lo que está público, ¿sí? Todo lo que es de público conocimiento. Y el acceso a eso básicamente es legal, ¿bien? Salvo, eso no está explicado acá, está bueno explicarlo, salvo aquellos activos que hayan quedado públicos pero por un error de configuración, ¿bien? Entonces, eso no se considera como legal, ¿bien? Eh, por ejemplo, no sé, se levanta una empresa, levanta una instancia, una VM, con IP pública cuando en realidad debería haber sido con una IP privada. Y no se dieron cuenta y bueno, si yo empiezo a recopilar información de esa infraestructura, bueno, por más que sea pública, la idea final era que no lo sea. Entonces, bueno, esas cuestiones también se consideran, eso ya no vendría a ser legal. Acá lo que se habla es todo lo que está de alguna forma eh, información pública, bien, de ese objetivo. Que tenga esa intencionalidad última de haberse publicado y que no sea como producto de un error de configuración. Muy bien. La información resultante pueden ser teléfonos, direcciones IP, direcciones de mail, etc. Entonces, son todas formas técnicas, bien, de recopilar información de una manera que no es intrusiva, bien. Todo de fuentes abiertas. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Y bueno, buscadores avanzados como Google Hacking, las redes sociales, todo lo que esté expuesto públicamente en redes sociales, ¿no? Un perfil privado, bueno, tampoco es prácticamente fuente abierta, ¿sí? Fuente abierta sería un perfil público, bien configurado así. Sitios que brindan información de dominios, servicios DNS, servicios JUIS, bien, herramientas desarrolladas para esta etapa, bien.
Hay herramientas específicas que ya buscan en fuentes abiertas y facilitan mucha información, como por ejemplo estas herramientas. ¿Bien? Entonces, o estos servicios que se acceden públicamente. Bien, y ahora vamos a ver un poquito en detalle qué tipo de información nos pueden traer. Muy bien. Aguárdenme un segundo. Bien. Entonces, bueno, JUIS es una base de datos distribuida que contiene información del registro de una IP o dominio y que es administrada por múltiples entidades registradoras. JUIS puede ser consultada como un servicio que está expuesto públicamente, bien. Las entidades registradoras de dominios proveen sus propios servicios JUIS. Acá pusimos una entidad registradora argentina, bien. Y además la ICANN proporciona una herramienta de búsqueda de JUIS gratuita y disponible públicamente que busca en las bases de datos de registradores. Bien, entonces esto es más genérico, digamos, por así decirlo. Bueno, entonces, básicamente es información de registro, o sea, ¿qué es lo que guarda JUIS? Entonces, como bien dices, una base de datos distribuida, que lo que va haciendo es va guardando, bien, a quién pertenece una IP o un dominio, ¿sí? A medida que se van asignando, a medida que se asigna una IP a una institución en particular, se deja registrado, a medida que un dominio se asigna a una entidad o una persona, bien, física o jurídica, también se deja registrado. Bueno, este dominio le pertenece a fulanito, ¿sí? Bueno, ahora vamos a explicar un poquito qué es esto del ICANN. Vieron que recién dijimos, bueno, el ICANN tiene un servicio que se llama Lookup, que también a través del cual uno puede buscar eh, esta información de registro de las IPs y de los dominios. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito qué es esta ICANN. ¿Bien? ICANN es una organización sin fines de lucro que coordina la forma en que se asignan los nombres y números en Internet para que sean únicos en todo el mundo. Las direcciones IP son recursos finitos. La idea de ICANN es garantizar que Internet se comporte de la misma manera en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Por eso las direcciones IP y los nombres de dominio no se deben repetir. La ICANN es el repositorio central de direcciones IP, desde el cual se suministran rangos a los registros regionales. Bien. Entonces, la ICANN básicamente tiene esto que decíamos recién, representación central de direcciones IP, esto me parece lo más importante, repositorio central de las direcciones IP, desde el cual se van suministrando estos rangos a registros regionales. Ahora vamos a mostrar qué es esto de los registros regionales. Entonces, como decíamos recién, la ICANN lo que hace es coordinar cómo es que se van asignando estos nombres y números en Internet para que sean únicos en todo el mundo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, no sé, se conectan a la página de la UNAG, ¿no? Al campus UNAG, no sé, desde acá Argentina, bien, ponen la misma URL, se tienen que conectar al mismo servicio, bien, a la misma página. Si se conectan desde Quito, bueno, les tienen que traer la misma página. ¿Se entiende? Eso es a lo que va con que básicamente los números y los nombres de dominio deberían ser únicos y vos, para que, digamos, Internet tenga una determinada congruencia y vos te conectes de donde te conectes, siempre llegas al mismo servicio, ¿sí? Esa es la idea última. Entonces, muy bien. ¿Qué es esto de los registros regionales? Entonces dijimos que la ICANN tiene el repositorio central de las direcciones IP y se lo asigna a los registros regionales para que lo administren. Bueno, los registros regionales de Internet administran, distribuyen y registran recursos numéricos de Internet, IPv4 y IPv6, dentro de sus respectivas regiones. Bien. Entonces, estos registros regionales brindan servicios a aquellos que pagan una membresía, que pueden ser proveedores de servicios de Internet, los SP, por ejemplo, Fiverr, Telecentro y demás,
los gobiernos, las universidades, las sociedades civiles, usuarios finales, empresas con o sin fines de lucro. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente estas entidades, estos registros regionales son los que van haciendo como estas asignaciones a aquellos que pagan la membresía, ¿bien? Y a medida que se van asignando estas IPs, ¿bien? Lo que se va haciendo es, se va manteniendo esta base de datos de juiz, que recién lo que dijimos es que el juiz lo que va haciendo es manteniendo el registro de los propietarios, ¿bien? De los dominios de las direcciones IP. Muy bien. Entonces, muy bien. Ven que tenemos estos registros regionales, ARIN, LACNIC, AFRINIC, RIP y APNIC, y cada uno va haciendo esta, de alguna forma, gestión, ¿bien? O administración de los recursos numéricos, ¿bien? En cada una de estas zonas. Entonces, muy bien. Vamos con el juiz. O sea, como recién mencionábamos, el juiz habíamos dicho que es una base de datos distribuida que va almacenando información de quién es el owner, bien, de un dominio o de una dirección IP. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de información? O sea, pero estas bases de datos distribuidas nosotros las podemos consultar tranquilamente desde acceso público, ¿sí? Que se puede hacer a través de estos sitios que habíamos dicho o se puede hacer también a través de línea de comando. Bien, te das un comandito, que es este juiz, bla, 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 y básicamente te trae información de esa dirección IP. Entonces, información que se puede encontrar. A ver, no hay como tipo un formato bien establecido. Si ustedes hacen un juiz de una IP y hacen de otra, pueden que se tragan campos diferentes, ¿bien? Es como que no hay un criterio unificado en cuanto a los campos, ¿bien? Pero normalmente lo que se encuentra es lo siguiente. Bloques, direcciones IPs, información sobre el poseedor del bloque, país de origen, el contacto técnico y el contacto para notificar abusos. El contacto de una IP suele corresponder a la entidad propietaria. Bien. Entonces, quiero que, a ver, se animen a hacer lo siguiente. A ver si alguno se anima. Puede ser que tiren este comandito. Tiki, para ver qué dato les trae la línea de comando. Y si no, pueden buscarlo directamente dentro de esta URL. ¿Bien? Y dentro de esa URL consultar por esa IP en particular. ¿Bien? Y me gustaría que vean a ver qué tipo de información les trae el quiz. Otra cosa a comentar es que, por ejemplo, a esto que es tan sencillo, ¿bien? Trae información que es relevante y que nosotros normalmente utilizamos para hacer gestión de incidentes. Entonces, entender, por ejemplo, de que una IP proviene de un país en particular, te permite, por ejemplo, hacer filtrado de tráfico proveniente de ese país. Bien, entonces, por ejemplo, todos los que vendrían a ser ataques cibernéticos, no es que nada más impactan comando interno o externo, programa de archivo ejecutable. Capaz que estás en Windows, ¿verdad, Iván? Fíjate entonces con el lookup. Sí, entonces, bueno, bien. No me acordaba si Juiz estaba nativo o no en Windows, parece que no. Está para Linux y para Mac seguro. Los que tengan, chicos, los que tengan Windows, fíjense con la URL de lookup. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando fue la guerra entre Rusia y Ucrania, subieron muchísimos los ataques, bien, provenientes tanto de Rusia como de Ucrania, lo cual
nos terminaba hasta incluso impactando a nosotros en instituciones en Argentina. Entonces, saber de dónde viene el tráfico, o sea, de qué país viene un determinado tráfico, bien, proveniente de una IP en particular, y bueno, te sirve, por ejemplo, para establecer mecanismos de defensa, decir, bueno, acá se están tiroteando entre todos, yo no quiero caer en la volteada en ese tiroteo, así que empiezo a cortar tráfico proveniente de estos países en particular. Por ejemplo, ¿no? Muy bien, contacto para notificar abusos. Este otro dato, también nosotros en gestión de incidentes lo usamos mucho, bien. Cuando, por ejemplo, identificamos que hay algún tipo de instancia comprometida de máquina, ¿no? De máquina comprometida, que le pertenece ok. Contacto, ok. Uy, me perdí porque estaba leyendo lo de acá. Dicen lookup, sale como un bar request. A mí me sale bien esa página. Ok, bueno. Bien. Si alguno se anima a comentar qué es lo que le apareció, buenísimo. Así seguimos. Bueno, con respecto a esto de notificar abusos, eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué sucede? Cuando, por ejemplo, identificamos que hay una máquina que está generando, que está infectada con malware, que está generando tráfico malicioso para todos lados y que nos ha impactado a nosotros también. Lo que solemos hacer es, bueno, a ver esta IP, ¿a quién le pertenece? Ah, bueno, esta IP le pertenece a, por ejemplo, es una IP asociada a Amazon. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, excelente. Ahí los chicos dicen, me sale eso, de información, identificación, estado activo. Bien, ahí te dice los rangos de direcciones. Bien, el bloque de direcciones. IPv4. Ti. Ahí van, IP asociada a Amazon. Ahora vamos a chusmear. ¿Dónde está? A nombre Amazon. Bien. Entonces, de acá, nosotros lo que podemos decir es de, bueno, ¿quién es? ¿De quién es esa IP? Bien, en este caso en particular, de Amazon. Bueno, eso está bueno porque, por ejemplo, si determinamos que ese tráfico malicioso está viniendo de una máquina o de una instancia que justamente es provista por una empresa que justamente se ofrece estos tipos de servicios, bien, VMs, que puede ser, no sé, puede ser Amazon, como puede ser GCP, digamos, de Google, por ejemplo, etcétera. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es contactarnos con esa entidad a través de ese contacto de abusos y decirle, che, mira, tenés esta máquina virtual que está comprometida, está generando un tráfico malicioso. Fíjate, a ver cómo lo vas a resolver. ¿Bien? Pero eso es parte de los protocolos de respuesta. Muy bien, ahí Tomás fue enviando lo que a él le dio el juiz. Muy bien. Tiki, tiki, tiki. AWS. Bueno, bien, ahí está desde Estados Unidos. Por ahí tienen el contacto de abuso. Excelente. Nombre de la organización Amazon. Excelente. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Entonces, eso es como para comentarles un poco, que es un simple comando, bien. O, por ejemplo, se pueden evaluar los juiz provistos por ICANN, por ejemplo, y demás, y uno puede de alguna forma tener información de, bueno, de quién es esa IP, ¿bien? Y yo qué puedo hacer con eso, y de dónde viene ese tráfico, ¿bien? Bueno, después tenemos lo que es el quiz, pero de nombres de dominio específicamente. Entonces, acá explicamos un poquito cómo es ese proceso de
registrar el owner en el juicio. Cuando una persona u organización quiere usar un nombre de dominio, lo tenés que registrar ante un registrador acreditado por ICANN, el cual verificará si el nombre de dominio se encuentra disponible y creará un registro de juicio con la información del nuevo propietario. Bien. Entonces, cuando vos compras un dominio, bien, básicamente asignan tu información al juicio, ¿bien? A este registro de juicio. Por lo general, cada registro de juicio contiene, por lo general, porque esto es lo que veníamos diciendo de que como que no hay un formato bien establecido, por lo general cada registro de juicio contiene nombre e información de contacto del registrante, o sea, del que posee el dominio, nombre e información del contacto del registrador, es decir, la organización o entidad comercial que registró el nombre de dominio, los servidores de nombres, los DNS, las fechas de registro, la actualización más reciente y la fecha de vencimiento, información de contacto técnica de abuso, bien, y el contacto de un dominio suele ser un administrador de sistemas normalmente, bien. Entonces, en el otro caso hablábamos de una institución y acá estamos hablando más del contacto técnico de un nombre de dominio, es un administrador de sistemas, bien. Entonces, dice ejercicio. A ver si alguno se anima. La idea es evaluar lo siguiente, es evaluar qué es lo que nos da el juicio, pero de un nombre de dominio, ¿sí? Ya no de una IP. Bien, puede ser eso. O esto. Bien, o dentro de el NICAR, bien. Acuérdense que acá, para lo que vendría a ser nombres de dominios, se tienen entidades registradoras de dominios, bien, que están acreditadas justamente por la ICANN. Muy bien. A ver. Vencimiento, fecha de actualización, La Plata, Gobar, La Plata, papá. Ok. Vamos a ver. Muy bien. ¿A ninguno le apareció el nombre de la entidad? ¿Bajo qué nombre está registrado? Entidad de papá. La Municipalidad de La Plata. Muy bien, Lautaro. Muy bien. Me da la sensación como que quizás el NICAR no te da tanta información. Eh, Ahí les comparto. Fíjense, ahí tenemos el juiz, La Plata Gobar, dominio AR, organización, presidencia de la Nación, Secretaría Legal y Técnica, dirección, Argentina, contacto administrativo, nombre, director nacional de registro de dominios de Internet, Dirección Nacional de Registro de Nombres de Dominio de Internet, NIC Argentina, o sea, el NIC AR, bien, que habíamos dicho el tema del el nombre, teníamos el nombre del owner y el nombre de
de alguna forma la entidad que lo registró. La dirección, pin, 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 contacto técnico. Director Nacional de Registro de Dominios de Internet, organización NICAR. Bueno, este es el contacto técnico, pero de NICAR en este caso. Los NSC, los DNS. Muy bien. Después, ¿qué más? La información que estás accediendo se provee exclusivamente para fines operacionales de dominio, su uso para otros fines, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet. Mención de datos personales del decreto reglamentario. Muy bien. Y acá, como pueden ver, tienen dominio La Plata Gobar, otra vez el nombre de la entidad registradora, que vendría a ser NICAR, cuándo se registró, cuándo se cambió, cuándo expira, bien. Nombre, Municipalidad de La Plata. Tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, esto es como para mostrar un poquito qué detalles uno es que puede llegar a encontrar, bien, a partir de la simple utilización de un juicio de un servicio que es público. ¿Bien? Ok, dejar de compartir. Bien. Entonces, vamos a volver a la presentación. Acá. Bueno, esta era la última PPT. Vamos directamente a la 2. A ver. Muy bien, lo que habíamos mencionado hasta hace un ratito era que teníamos distintas etapas, ¿no? En el pentesting teníamos el reconocimiento, el escaneo, la explotación, manteniendo acceso, borrando huellas, reporte. Bien, recién vimos algunas técnicas de reconocimiento no intrusivas, algunos de los servicios que se pueden llegar a utilizar, que normalmente lo utilizamos todo el tiempo para hacer gestión de incidentes, que son bien básicos, bien, pero que sirven para tales fines. Y después tenemos lo que vendría a ser escaneo. Bien, entonces vamos a explicar un poquito más en detalle qué es esto del escaneo y qué técnicas hay. Bien, hasta ahora me van siguiendo todos. Sí, profe. ¿Sí? Ok, excelente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a comentar un poquito qué es esto de los tipos de escaneos que existen. Hay tres tipos. Uno es el escaneo de vulnerabilidades, bien, escaneo de redes y escaneo de puertos, bien. Entonces, ¿qué es esto de del escaneo de redes? Bueno, escaneo de redes o network scanning es un procedimiento para identificar hosts activos en una red. Las herramientas de escaneo de redes incluyen la opción de ping sweep, que significa hacer un requerimiento ISP a cada host de la red, y los sistemas que responden se consideran activos y en escucha. Un problema considerable con este método es que si vos tenés un firewall en la red o en el host final, puede tener bloqueado el protocolo ISMP. Entonces, protocolo ISMP, ¿lo han utilizado el ping alguna vez? En redes, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, si han tirado un ping, como para ver a ver si ese servicio responde, bien, o ese host responde, ¿no? Está buenísimo porque, bueno, ya quizás entienden la finalidad última del eco request, eco reply. Bien.
Acá lo que se habla es de un ping sweep, se hace un barrido de pings, bien, dentro de una misma red, para ver a ver quién responde, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad última de un escaneo de redes. Es empezar a tirar pings, bien, a todos los hosts de la red y ver a ver quiénes te contestan, para ver a ver quiénes están activos. Ahora, si hay un firewall en el medio, y el firewall justamente es un dispositivo que lo que hace es filtrar tráfico. Entonces, si estos dispositivos filtran protocolos ISMP, y bueno, nunca te va a llegar una respuesta de eso, ¿sí? Entonces, no funcionaría para los escenarios donde vos tenés un firewall en el medio que te está bloqueando ese tipo de tráfico. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Ahora, como decíamos recién, eh, el ISMP, los mensajes ISMP se basan, por ejemplo, en un echo request, en un echo reply, ¿sí? Que eso lo denominamos ping, ¿bien? Ahora, el ping es una herramienta que usan los administradores de sistemas para probar la conectividad entre dispositivos de red. Si hay degradación total o parcial, ¿bien? De esa comunicación, como la demora de la red y la pérdida de paquetes. El comando ping envía un mensaje ISMP request a un dispositivo de red y el dispositivo responde de inmediato con un ISMP echo reply. A veces la política de seguridad de la empresa de la red de una empresa requiere que se deshabilite el ISMP echo reply en todos los dispositivos para que las personas sin autorización no lo detecten con facilidad. ¿Sí? Entonces, prácticamente estamos medio redundando sobre lo mismo acá. La idea es esto, o sea, el escaneo de redes se basa en hacer un ping sweep, un barrido de estos paquetes para ver a ver quién responde. Y acá lo que se está contando es el origen, cómo es que se originó, bien, básicamente está el protocolo de ICMP y la finalidad última era justamente un protocolo destinado a la prueba de conectividad entre dispositivos de red. Bien, esa es la historia prácticamente de ese protocolo. Que está bueno mencionarlo como para entender para qué se usa, ¿bien? O para qué se creó. Se creó justamente para proveer conectividad entre dispositivos de red. ¿Bien? Eso, tan simple como es. Ahora, ese mismo protocolo también se puede utilizar para hacer esto, ¿no? Estos escaneos de redes, ver a ver qué hosts están operativos. Muy bien. Ahora lo que les propongo, si se animan, es probar lo siguiente. Quiero que prueben hacer un ping, bien, a esta URL. Bien. Que el ping creo, entiendo que es un comando nativo para todos los... ok. Para todos los sistemas operativos. La única diferencia es que esto en Windows, ese parámetro es como para que corte la consulta. A ver. Esto en Windows. Y en Linux y demás es sin el parámetro "-o". A ver. Muy bien. Perfecto, Sandy. Vos ahí tuviste respuestas. Prácticamente del primero, ¿no? Del de Microsoft. Muy bien. O sea que básicamente ese servicio te está respondiendo. Muy bien. A ver. Y sacarle el parámetro y van a ver si te funciona.
Muy bien. Y en ese segundo, por ejemplo, ¿qué les dio? ¿Les dio algo en particular? Muy bien, 4 paquetes enviados, 0 recibidos, 4 perdidos. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto en particular es un servicio que realmente se está brindando, pero tiene un firewall en el medio. ¿Sí? Entonces, que te está filtrando los paquetes ISMP. Entonces, la respuesta que ustedes tuvieron es justamente de tráfico que está siendo bloqueado por un firewall. ¿Bien? Eso como para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Respuesta de error que puede dar el ping. Destino inalcanzable. Indica que el sistema local o el router remoto no tiene una ruta hacia el destino deseado. Request timeout o no answer yet, que indica que no se recibieron mensajes de respuesta dentro del tiempo predeterminado. Y eso puede verse a distintas cuestiones. Puede ser por congestión de red, por filtrado de paquetes o por error de enrutamiento. Bien. Por ejemplo, no sé qué, un paquete queda ruteando cíclicamente, bien, entre routers, bien, por un error de configuración. Respuesta de desde IP router de TTL expirado en tránsito. Si el TTL, que es el time to leave, alcanzó 0 y no llegó a su destino. El time to leave básicamente es la cantidad de saltos que puede hacer el paquete de router en router hasta llegar bien al destino último. Y si se acaba ese TTL, o sea, cada vez que hace un salto, ese TTL se decrementa en 1. Bien. Y si la cantidad de saltos es mayor, bien, que ese TTL y todavía no se llegó a destino, entonces lo que se va a obtener desde ese router intermedio es TTL expirado en tránsito. Bien. Básicamente es eso, no conozco cómo llegar a ese destino, que haya un timeout, o sea, se acabó el tiempo de espera de la respuesta, pero puede ser también por cuestiones de red, por un filtrado, por un firewall en el medio, porque se perdió el paquete ahí, se quedó ruteando para cualquier lado, o puede ser también porque se expiró el TTL, ¿sí? Es este time to leave. Bueno, esos son distintos tipos de errores que se pueden dar en el ping. Muy bien. Entonces acá hay un ejemplo bastante básico, la realidad es esa, sobre una supuesta arquitectura de red, bien, y cómo puede ser que nosotros obtengamos estas lecturas, ¿no? O estas respuestas de error. Entonces, piensen, por ejemplo, que tenemos esta PC 0, que es la 10.0010, que se quiere conectar con la 40.0010, que es esta de acá, ¿bien? Y le tira un ping, quiere tirar un ping. Entonces, ¿cuál va a ser el camino según su tabla de ruteo? Es que el default gateway vendría a ser, o sea, no tiene mucho definido, simplemente que todo el tráfico por defecto va a ir a parar acá, ¿no? A este router en particular, que es la 10.001. Ahora, una vez que llega aquí, prácticamente no sabe cómo llegar a este destino. Bien, porque el router R1 no conoce cómo llegar hasta este rango, bien, hasta estas redes en particular. Fíjese que la tabla de ruteo solamente sabe rutear todo lo que sea dirigido hacia la red 10 o hacia la 20, pero más no. Entonces, ¿qué pasa? Este router es el que termina enviando, che, mirá, no sé cómo llegar a ese destino. ¿Sí? Y esa es la respuesta que se obtendría. Ahora vamos al segundo escenario. Bien, donde PC0, que es este, quiere mandar un ping a 20.002, que vendría a ser la IP de esta interfaz, ¿bien? De este enlace del router en particular. Bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo es la salida de los paquetes? Fíjense que de acá a acá el paquete llega tranquilamente, de acá a acá se sabe hacia dónde rutear, bueno, bien.
llega finalmente a su destino, bien, pero en la tabla de ruteo no sabe hacia dónde derivar básicamente todo lo que vendría a ser las IPs de la 10000/24. Entonces acá básicamente se pierde ese paquete, ¿bien? Entonces, este en particular, eh, o sea, entonces ese ping va a quedar en un request timeout. Bien, me quedé esperando la respuesta, pero llegó a su destino, pero nunca se obtuvo el reply, bien, por un error de configuración de los routers. Entonces ahí se murió la comunicación. Bien, entonces eso es como para contar un poquito cuáles podrían ser eventualmente los errores en todo lo que vendría a ser el escaneo de redes. Ahora, vamos a lo que es escaneo de puertos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que funciona esto del escaneo de puertos? Bueno, ¿qué sucede? Nosotros, dentro de lo que vendría a ser eh, en la capa de transporte, básicamente del modelo TCP/IP, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que vendría a ser los puertos UDP y los puertos TCP. ¿Bien? Entonces, si supongo que esto lo deben haber visto en redes, uno tiene de puertos TCP que van de 0 a 65.535 y lo mismo con UDP. ¿Bien? Entonces, uno que es, hace que la conexión sea orientada hace que la comunicación sea orientada a la conexión, otro no es orientada a la conexión, con uno tenés fiabilidad o integridad en la entrega de paquetes, el otro tenés no contás con esa fidelidad en la entrega de paquetes, bueno, y toda la cuestión y la diferencia entre ambos servicios de transporte, ¿no? De la comunicación. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene un host, por ejemplo, tiene corriendo determinadas aplicaciones en determinados puertos, ¿bien? Entonces, hay una discriminación de puertos que se denominan bien conocidos, que son los que se reservan para servicios de aplicaciones puntuales, como muy utilizados, como HTTP, HTTPS, SSH, bien, están en estos puertos bien conocidos. Ahora, puertos registrados que van del 1024 a 49.151 se asignan a aplicaciones del usuario, ¿sí? Y puertos dinámicos son los que se asignan dinámicamente a las aplicaciones cliente cuando inician una conexión hacia un servicio. El cliente utiliza el puerto bien conocido para identificar al servicio al que se conecta. Esto depende del sistema operativo en sí mismo, ¿sí? Esto es medio como es un estándar, bien, pero que no se respeta mucho. Lo que se respeta es esto sí o sí, bien, estos puertos bien conocidos asociados a servicios muy utilizados, como ya decía, HTTP, SSH, FTP y demás, SMTP. Y después, por otro lado, tenés más que nada los puertos que se asignan dinámicamente a las aplicaciones cliente. ¿Sí? Entonces, yo eh, lo tomaría de una forma como más genérica. ¿Bien? Bueno, entonces, dentro de estos puertos bien conocidos tenemos los siguientes servicios. ¿Bien? SSH, que es el puerto 22 TCP, para conectarse a host de manera remota. El 25 TCP, que es el SMTP para transferencia de correos. El 53 TCP/UDP, que es para el servicio DNS. El 80 y 443, que es para HTTP y HTTPS. Muy bien. Entonces, una herramienta de escaneo de puertos podría identificar que un host tiene abierto el puerto 80, lo que indica que tiene corriendo un servicio web. ¿Bien? Entonces, eso es como para ir identificando, o sea, ¿para qué me sirve a mí identificar puertos? ¿No?
saber qué puertos tiene abiertos un determinado host y cuáles no, ¿no? ¿O para qué me sirve a mí saber estos puertos que yo tengo abiertos? Y bueno, para identificar qué servicios vos estás corriendo, ¿bien? En esa máquina en particular. Y ver a ver si también hay vulnerabilidades asociadas a los mismos, ¿sí? Entonces, por eso, tenemos, por un lado, el escaneo de redes. Acuérdense que se basa en este ping sweep, bien, como para ver qué hosts están activos y cuáles no. Bien, bueno, qué hosts están activos y qué hosts me respondieron. Bueno, una vez que yo identifique eso, vamos a hacer un escaneo de puertos para ver a ver qué servicios tiene corriendo cada host en particular. Ah, mira, tiene un servicio web, bien. Tiene puerto SSH abierto, a través del cual se puede iniciar una conexión remota hacia ese activo, bien. Esa sería como la finalidad última. ¿Qué herramientas se pueden usar? Bueno, el Nmap es muy utilizado, ya que es compatible con cualquier tipo de sistema operativo. Bien, además hay herramientas automatizadas que ya de por sí implementan el Nmap por atrás. Bien. Y con esto nosotros lo que podemos saber es eh, qué puertos están abiertos, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? La detección del sistema operativo, también se pueden identificar si esos servicios son vulnerables. Es una herramienta que la realidad es que es muy potente, así que también estaría bueno que, si les interesa, que la puedan investigar. ¿Y cuáles son los estados de estos puertos más frecuentes? Bueno, los estados más frecuentes son abierto, que significa que la máquina de destino acepta la solicitud de entrada a ese puerto, tiene ese servicio corriendo, básicamente, es eso. Cerrado, bien, así que ese servicio no está corriendo. Filtrado, quiere decir que vos tenés un firewall, una regla de router que evita que el paquete llegue a ese puerto, llegue, impidiendo saber si está abierto o no. O sea, no se sabe porque tenés un firewall en el medio. Bien, entonces cuando uno utiliza este tipo de escaneos, bien, para saber qué servicios tiene corriendo, la respuesta que vas a tener puede ser abierto, cerrado o filtrado. Bien. Entonces, como tarea para el hogar, bien, es investigar un poquito esta herramienta. Obviamente que esto es optativo, bien. Seguramente lo van a tener que hacer en el trabajo práctico, bien, que yo se los voy a subir mañana. Hay que considerar lo siguiente con esto, bien, de que el Nmap es una herramienta que es intrusiva. Entonces, recordemos, reconocimiento y escaneo, ¿no? Bueno, se basaba en, si nosotros nos podemos pensar en el reconocimiento, que es recopilar información de una institución, acuérdense que teníamos técnicas activas e intrusivas, ¿bien? Perdón, activas y pasivas, ¿no? O no intrusivas e intrusivas. Entonces, esto en particular, realizar un escaneo dirigido a el activo en particular, o los activos de una organización, esto ya es una técnica intrusiva, ¿sí? Así que, ojo con eso, porque es lo que mismo que les comentaba hoy, que eso puede tener implicaciones ya desde el punto de vista legales, ¿sí? Entonces, ojo con eso, de usarlo indiscriminadamente o en cualquier entorno, si van a usar ese tipo de comandos, que sea, por ejemplo, para hacer algún tipo de prueba local en nuestras instalaciones, no sé, domésticas, o en todo caso en una plataforma hecha con esa finalidad, ¿bien? O a lo sumo, no sé, en una máquina virtual que yo la monté para ese fin, ¿sí? Entonces, eso, ojo de dónde es que van a implementar estos NMAP. No empiecen a tirar escaneo para todos lados porque puede ser peligroso para ustedes, ¿bien? Siempre que sean ambientes controlados, en ambientes definidos para ese fin. ¿Bien? Entonces, yo lo que les propongo, si les interesa, obviamente, esto es optativo, no tiene que ver con la práctica, es, bueno, chumear un poquito esto del Nmap, de qué trata, y fijarse qué devoluciones les da. ¿Sí? Ejecutar este Nmap con este parámetro en particular y sin ese parámetro. Bien.
Esto es para representar a su red doméstica. Ustedes fíjense que qué red privada tienen asignada, ¿sí? Puede ser la 192.168.0 o puede ser la 1.0. ¿Sí? Ustedes fíjense cuál es básicamente su red privada. Y aplíquenlo sobre su red como para chusmear a ver qué dispositivos les aparece. ¿Bien? Con qué servicios que está corriendo. Y eso es bastante útil. ¿Bien? Bueno, hemos llegado al final de la clase. ¿Alguno tiene alguna duda al respecto? Santi, se te escucha medio cortado. Santi, no se te escuchó. No sé si podrás repetir. Ok, bueno. Ujú. A ver, a ver. Bien. A ver qué me pusieron. Todo joya, banana, que banana, tecla, todo. Claro, exactamente. Exactamente, Catriel. Exactamente. Son más que nada servicios de hallazgo de vulnerabilidades. Bueno, entonces recuerden, hasta hoy tienen fecha para entregar el trabajo número 1 y yo